Ahora pues a mí me toca presentaros a una compañera nuestra, que es Irene Terrón. Es la persona que lleva todo el tema de Casanova Foto TV en el blog, en YouTube, ¿vale? Lleva el blog, todos los vídeos los está realizando ella. Y además es la que controla pues, el canal TV nuestro que está en YouTube. Yo soy el primero, y ahora se lo comentaba, que me he sorprendido porque yo sabía que es, cariñosamente le decimos un poco friki del vídeo, es un crack absoluto, pero que ha hecho muchas más cosas y no sabía que daba cursos desde hace 3 años al verano de cine para niños y que ha hecho varios cortos. Yo os invito a entrar en la web de ella, de Irene Terrón, que lo enlazaréis con YouTube, con los vídeos que tiene ella colgados, ¿vale? Ella ahora lo que nos hará es una introducción al Adobe Premiere Pro y con algunos ejemplos y prácticos, ¿vale? Para que lo podáis vosotros seguir por aquí. Pues bueno, yo soy Irene y trabajo aquí en Casanova. Hago todos, como ha dicho Tony, hago todos los vídeos para el canal de YouTube. Y bueno, este taller sobre todo se va a basar a mi especialidad, que yo me dedico sobre todo a hacer vídeo para internet. Siempre que me han pedido vídeos, pues ha sido a ese nivel. Es decir, si me refiero a que no entrar en campos como el cine o que no salga a internet, porque es a lo que estoy especializada y a lo que estoy acostumbrada a trabajar. Y bueno, también os quería explicar un poco de dónde vengo para que sepáis un poquito. Yo estudié comunicación en la universidad y de hecho en la universidad trabajábamos con cámaras de vídeo, no utilizábamos DSLR para hacer vídeo y claro, pues estaba acostumbrada a utilizar esas cámaras que son pues, compactas, que solo tienes un objetivo, que allí tienes incorporado el zoom, etc., con los filtros de densidad neutra. Y entonces cuando vi por el precio que se podía grabar con las cámaras de DSLR, que le podías cambiar las ópticas y todo esto, pues me llamó mucho la atención. Además de que, no sé, yo en la universidad también les decía, no me acaba de cuadrar que sigamos solo trabajando con este tipo de cámaras cuando ahora tenemos la posibilidad también de probar las otras cámaras. Y bueno, os tengo que decir que para mí el cambio fue un poco difícil, porque pasar de estar acostumbrada a una cámara de vídeo a una cámara de fotos que no la había utilizado nunca, eso sí, cámara de fotos para hacer vídeo, pues el adaptarme al cambio me costó, pero bueno, sobreviví y aquí estoy. Bueno, lo primero, esta frase, bueno, seguro que a algunos os suena porque John Lennon la dice, que la vida es eso que pasa mientras tú haces otros planes. Pues bueno, yo la adapté un poco y pensé que la vida es eso que pasa mientras tú estás editando. ¿Por qué? Porque son muchísimas horas. A la hora de editar un vídeo, hasta que no te pones, no eres capaz de calcular las horas que le vas a dedicar. Yo les dije, os estáis conmigo y así sois conscientes de las horas que tengo que invertir a la hora de hacer un vídeo. Yo lo digo porque mucha gente se piensa que editar un vídeo de 3 minutitos es poco rato y que no hay que invertir muchas horas, pero están equivocados. Entonces lo digo por si alguna vez os ha pasado eso y al final el recurso que he tomado es que estén conmigo. Y ya os digo que muchas veces me dicen, mira, da igual, deja eso como está, no cambies nada, ya me sirve. Vale, entonces así tú también te ahorras tiempo que tengas que invertir en la edición. Lo primero, pues eso, lo que ha dicho Tony. En el canal de YouTube hacemos mucho after videos, que son resúmenes de los eventos que hay aquí. Hacemos vlogs con V de vídeo, que ahora está muchísimo de moda. Yo creo que es una cosa que ahora está en una fase de experimentación y que todo el mundo se lo toma un poco pues para experimentar. Hay gente que hace vlogs diarios de dar su opinión, hay gente que hace vlogs diarios de, no sé, de música, bueno, que es un poco que está en comodín, y nosotros hemos decidido hacerlos de fotografía y vídeo, por ejemplo. Hacemos algunas tomas de contacto, unboxing, y bueno, ya como sabéis que debéis estar acostumbrados a verme, estamos por aquí siempre grabando todas las sesiones. Y también hacemos algunas entrevistas, que las titulamos La opinión de, que se trata de algunos profesionales que utilizan material y dan su opinión de cómo les ha ido. Como os decía, el vídeo en internet. Yo estoy acostumbrada a trabajar en este ámbito y normalmente pues, las plataformas disponibles que podemos utilizar son YouTube, Vimeo y Dailymotion. A mí la que más me gusta, sinceramente, es YouTube. Y así en el campo más tradicional, pues yo la comparo siempre con la televisión. Porque a veces, como que en la televisión todo se vale, en YouTube a veces también parece que todo se valga. Y además te permite subir obras que no sean tuyas y que es un poco campi-kipugui.
Y después Vimeo, así en plan tradicional, yo también no es que lo quiera comparar, es para hacernos una idea, es como el cine, que es más pues obras artísticas, videoarte, es más un entorno más profesional y no tanto mixto, por ejemplo, como puede pasar en YouTube. Además de que en teoría solo puedes subir obras que hayan sido tuyas. Y bueno, Dailymotion en verdad no lo conozco mucho. Tengo amigos que lo utilizan para subir vídeos, pero yo no lo he utilizado, solo he chafardeado un poco a ver cómo va, pero yo creo que YouTube y Vimeo le tienen mucho campo ganado, al menos de momento. Después, el vídeo en internet. Una vez tenemos el vídeo, ¿cómo lo publicamos? ¿Cómo lo compartimos? ¿Cómo lo enviamos? Hay muchas veces cuando me piden hacer un vídeo, luego me dicen, ¿y cómo me lo vas a enviar? ¿O cómo lo puedo ver? ¿O cómo puedo hacer para que lo vean los demás? O al revés, que solo lo vean unas personas determinadas y que no lo vea el resto de la gente. Bueno, hay diferentes maneras. Por ejemplo, podéis hacer enlaces públicos o privados, que por ejemplo el enlace público lo puede ver todo el mundo y el privado solo las personas que vosotros consideréis que tengan el enlace y lo quieran ver. Y por otro lado, yo para enviar los archivos lo que hago es utilizar WeTransfer. No sé si lo conocéis, pero yo antes utilizaba Dropbox, pero me daba muchos problemas, a veces no me acababa de cargar, no sé, no me acababa de gustar. Y probé WeTransfer, que además no tienes ni que registrarte, es online. La persona que lo reciba tampoco se tiene que registrar, simplemente recibe un mail y se tiene que descargar de ahí el vídeo, o sea, para mí es muy práctico. Además de que te permite de forma gratuita enviar hasta 2 gigas y sinceramente los vídeos que se hacen últimamente no suelen durar más de 4, 3, 5 minutos y normalmente no suelen pesar más de 2 gigas. Entonces para mí es muy práctico. Además, ya lo veréis, cuando entréis a WeTransfer ponéis vuestro correo y el del destinatario y podéis poner, no sé cuál es el límite, pero podéis poner varios destinatarios. Si le tenéis que enviar el vídeo a 5 personas, pues podéis poner las 5 personas y se lo envía directamente a esas 5 personas. Lo único que os digo es que tengáis un poco de previsión porque el archivo, como en Dropbox, se tiene que subir para luego enviarse y depende de lo que pese, pues puede tardar unas horas o menos. Yo os recomiendo que lo hagáis el día antes para curaros en salud. Y lo único, otra cosa buena de WeTransfer es que cuando esa persona ya se ha descargado el vídeo, tú recibes un mail de que la persona ya se lo ha descargado. O sea, os puede decir misa, os puede decir, ay, es que no me lo has enviado, ay, es que... No, o sea, WeTransfer, a no ser que otra persona se haya hecho pasar por ti y se lo haya bajado, esa persona en teoría tiene el vídeo, tú puedes estar tranquilo. Y bueno, el DVD, sinceramente para mí, está muerto. Creo que me han pedido en el tiempo que llevo haciendo vídeo 2 o 3 DVDs y ya está. O sea, no estoy muy familiarizada con el tema porque es que ya no me piden DVDs, todo lo envío por WeTransfer o lo cuelgo en la red. Recursos para vuestro vídeo. Yo creo que esto os va a ir muy bien. A mí personalmente es lo que utilizo normalmente y no tengo problemas. Sé que al menos a mí me resultó difícil encontrar efectos de sonido de calidad para utilizarlos en el vídeo y encontré esta página que se llama Freesound, no sé si alguien la conoce, es totalmente gratuita, solo hay que registrarse, no hay que pagar ni nada y es un banco de sonidos que la gente... es como la Wikipedia, o sea, los graba y los sube, entonces tú pues coges lo que necesitas. Es una biblioteca de sonidos, buscáis por nombre y ya os lo bajáis. Y ya os lo digo, sin coste ni nada. Lo único que sí que os recomiendo que hagáis la búsqueda en inglés porque hay más archivos en inglés que en español y os será más fácil encontrarlos. Los tipos de archivos que os podéis encontrar, el MP3, que supongo que lo conoce todo el mundo, el FLAC o FLA, que bueno, es el FLAC, el FLA, el OGG y el AIF, son archivos también de vídeo que son descomprimidos y lo malo es que, por ejemplo, el Premiere, hay alguno de ellos que no los reconoce para importarlos, pero no pasa nada, cogéis un programa de edición de audio, por ejemplo Soundboth o Audacity, que es digamos, el más sencillo y accesible, que es gratuito, y los convertís a MP3 o WAV y ya está. No hay problema. Después ya Premiere los reconocerá. Y WAV. Yo normalmente utilizo WAV antes que MP3, porque aunque esté comprimido y más o menos tengan la misma calidad, WAV te permite modificarlo mejor que sin dañar tanto como se daña el MP3. Lo que os decía, Audacity, si necesitáis, es muy sencillo, pero para hacer estas cosas no necesitáis más.
Y bueno, simplemente esto es una cosa anecdótica, que dentro de del Freesound hay un proyecto que se llama Sons de Barcelona, Sonidos de Barcelona, que es que la gente se dedicó a captar sonidos de Barcelona y hay un mapa de Barcelona. Entonces tú puedes ir por barrios o por sitios y podéis escuchar el sonido de ese lugar, si lo han colgado. O sea que a lo mejor para hacer sonidos ambiente o lo que sea, os puede ir bien. Os quería comentar una cosa de Audacity que se me ha ido. Bueno, a ver si luego me viene. La música. Normalmente es un poco difícil por el tema de los derechos de autor. Yo acostumbro a utilizar Jamendo porque también solo hay que registrarse y lo único que, bueno, que hay canciones por las que hay que pagar, hay otras que son públicas pero para un uso privado, así que vosotros mismos. Y también en YouTube están empezando a haber bibliotecas de música o de gente que se dedica a componer música y ofrecerla gratuitamente. Efectos visuales. Ya me ha venido lo del Freesound. Que lo que me gusta también de Freesound es que los sonidos son reales, porque hay muchas veces que busco efectos de sonido que son sintéticos, que están hechos por ordenador, y el simple hecho de un aplauso a lo mejor no suena real, y entonces ahí lo encontraréis real, el sonido de un aplauso, que a veces queda un poco raro si es sintético. Los efectos visuales. En mi opinión creo que es difícil encontrar efectos visuales buenos y que sean gratuitos, porque es una cosa que lleva mucho trabajo, y yo creo que a veces vale la pena pagar por un buen efecto visual. Pero bueno, yo encontré una vez de casualidad Best Green Screen, que hay efectos en 3D o transiciones de croma o fondos y tal. Hay algunos que están bien y hay otros que no, que la verdad es que son muy cutres. Pero yo creo que alguna cosita en concreto a lo mejor sí que podéis utilizar y os puede ir bien. Y ya por último, banco de imágenes libres. Os tengo que ser sincera, yo no suelo utilizarlos, porque si necesito algún plano, lo grabo y ya lo tengo. Pero si, por ejemplo, os piden, quiero que en este vídeo, o vosotros, quiero que en este vídeo salga el puente de San Francisco. Si os podéis ir a San Francisco y grabar el puente, pues guay. Pero si no, aquí, por ejemplo, a lo mejor podéis encontrar alguna imagen del fondo, gratuita, o no. Si vais a alguna web de pago, yo una vez, precisamente, necesitaba el puente de San Francisco, y creo que costaba 40 euros, así, el plano. A lo mejor eran 10 segundos de plano, así, no me acuerdo muy bien. Y aquí hay un par de webs. Yo las he probado por encima, porque a veces te dicen que es gratuito, te bajas el vídeo y te sale la marquita de agua. Pero estas me las he bajado y a mí no me ha salido marca de agua. Os voy a dar algunos consejos para facilitar la edición. A lo mejor algunos os parecerán tontos, pero a la práctica os facilitarán mucho después cuando estéis editando. El primero, antes de grabar, un guión, hacer una planificación o un story, que a quien se le dé bien dibujar, pues que haga un story, perfecto. Quien no puede hacer fotografías, se va antes a la localización. Pensar en el material que necesitáis, en qué parámetros vais a grabar, según lo que vayáis a grabar, si a más resolución, si a menos, a cuántos fotogramas, cuánto espacio vais a necesitar, eso es muy importante, que no os quedéis cortos. Muchas veces me preguntan cuántos gigas se necesitan, por ejemplo, para tantas horas o cuánto equivale, y yo he hecho un cálculo más o menos cuando grabo, y una tarjeta de 16 gigas me equivale a 1 hora y media de grabación, más o menos, o sea que ir calculando vosotros. A mí, personalmente, cuanto más gigas en una tarjeta, mejor, más tranquila voy. Y también os recomiendo que os llevéis alguna tarjeta de recambio por si se os rompe o os da algún problema la tarjeta que tengáis. ¿Qué más? Por ejemplo, la planificación. Cada uno, yo he visto muchas planificaciones diferentes. Cada uno se puede hacer, yo creo que un poco cada maestrillo tiene su librillo, pero no sé, por ejemplo, a mí me funciona mucho ponerme el texto, qué plano voy a hacer, el orden. Por ejemplo, en cine se hace mucho cuántos minutos le puedes dedicar a ese plano porque van siempre pillados de tiempo. Pero, por ejemplo, si vosotros no vais tan pillados de tiempo, pero sí os ordenáis los planos desde qué eje vais a grabar y todo, iréis mucho más rápido. Y en la edición, después cuando tengáis todos los planos ordenados, también ganaréis más tiempo. ¿Qué más? Durante la grabación, hacer planos recurso. Soy súper amante de los planos recurso porque os pueden salvar la vida en muchas ocasiones. No sé, errores, os pueden tapar errores, si os falta metraje lo podéis colocar con un plano recurso, para hacer introducciones, para hacer transiciones. Los planos recursos salvan mucho la vida. Normalmente yo los hago al final, cuando ya he terminado lo que tenía previsto de grabar, pues al final hago los planos recurso para eso,
para salvarme un poco las espaldas. En entrevistas, muy importante, si queréis hacer alguna entrevista y hacéis planos recursos, por ejemplo, de los ojos o de las manos, de la boca no os lo recomiendo mucho, porque, por ejemplo, si podéis grabar la entrevista a 2 cámaras, está bien porque con una cámara hacéis el plano principal y con la otra hacéis los primeros planos y no tendréis problema de continuidad. Pero si solo tenéis una cámara, yo normalmente lo que hago es que le hago hacer un poquito 2 veces la entrevista y en la segunda aprovecho y le hago los planos recurso, pero solo le cojo los ojos, lo cojo de perfil, por ejemplo, las manos, algún detalle de la ropa, por ejemplo, un pintor, quizá tiene por aquí algún pincel o lo que sea. ¿Por qué os lo digo? Porque siempre los planos recurso que no tengan referencia de la boca, podréis colocarlos donde queráis, porque si no hay referencia de la boca, la voz puede continuar y el que esté viendo el vídeo no se dará cuenta de si la boca va a la vez o no del audio. Y también muy cuidadosos con los ojos, porque si en una pregunta os ha contestado serio y cuando le repetís la pregunta para hacer el plano recurso os sonríe, después no habrá continuidad entre los ojos. O sea, estar un poco vosotros atentos y decirle, hey, aquí no me estabas sonriendo o aquí estabas serio, porque luego no os funcionará, ¿vale? El plano. ¿Qué más? Los márgenes seguros. Luego ya lo veréis en Premiere que te pone los márgenes seguros. Eso también es una cosa que los Atomos tienen incorporada, que podéis poner los márgenes seguros, que es para subtítulos, rótulos, sobre todo para no cortar cabezas, porque hay televisiones, en internet no pasa, pero en televisiones que hacen recorte y luego pues podéis tener sorpresas y que el subtítulo no se vea bien. Yo siempre os digo que penséis en dejar bastante aire, espacio, entre arriba y abajo para que luego no tengáis esos problemas. Segundos previos y posteriores en el plano, es decir, colas. Dejar colas, porque luego para las transiciones o para cortar es mejor que tengáis espacio de sobras, que no que vayáis siempre justos, porque no os puede dar problemas para hacer transiciones o el audio no puede acabar de quedar bien. Y bueno, la claqueta y el sonido. La claqueta la podéis utilizar de muchas maneras diferentes. Bueno, de muchas, de 3. La podéis utilizar para ordenar lo que estéis grabando, por ejemplo, en qué plano estoy, qué toma es. Nosotros, por ejemplo, aquí estamos utilizando la claqueta para saber en qué sesión nos encontramos a cada momento. Cuando la estáis utilizando para ordenar, no hace falta que deis el golpe, porque no tenéis que luego hacer coincidir, sincronizar el audio. Pero si tenéis que sincronizar luego el audio porque lo estáis grabando aparte, pues entonces sí, la utilizáis para ordenar y también pues para luego sincronizar el audio, que os será mucho más fácil. En cuanto al sonido, yo os voy a dar un consejo que a mí me funciona bien, no sé si podría ser lícito o no, pero normalmente el espectador, cuando queráis cambiar un sonido de una escena a otra, si ve un poco de dónde proviene ese sonido, lo acepta mucho mejor. Me explico. Si estamos haciendo un vídeo y la voz en off es toda en estudio, pero en algún momento vais a introducir alguna voz que provenga de otro sitio, para que no sea tan brusco el cambio, intentar introducirla con el sonido con una imagen, porque entonces el espectador verá de dónde proviene el sonido y dirá, ah, vale, viene de aquí, vale, nos hemos ido del estudio y ahora estamos aquí, por eso hay ahora de repente tanto sonido ambiente, ¿vale? Quizá, bueno, a mí me ha funcionado porque a veces si no introduces un poco el sonido y haces el cambio brusco es como molesto, dices, ay, ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué era estudio y ahora de repente estamos con sonido ambiente? No lo entiendo, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, los permisos. Si vais a grabar en un sitio privado o que sea privado pero con acceso público, siempre va bien pedir permiso. Tiene el mismo valor el verbal que el escrito, así que vosotros mismos. Ser agradable. Parece una tontería, pero la gente cuando te ve con una cámara se asusta. Y si tienes que hacer entrevistas o tienes que grabar un evento, lo mejor es que te lleves bien con la gente que va a ver a tu alrededor, porque es que si no, te van a huir, te van a ver con la cámara y van a decir, oh, lo típico que se quitan o que miran a cámara, que eso es horroroso cuando te están mirando a cámara y estás grabando. Entonces yo os recomiendo que seáis pues, sociables, que le quitéis hierro al asunto y que si tenéis que hacer una entrevista y la persona se equivoca, no pasa nada, podemos repetirlo, no te preocupes. Y le podéis explicar también que hacéis algunos planos recurso para tapar errores, que esté tranquilo, que si empieza a liarse es mejor que pare y volvemos a empezar.
Le podéis tener ahí puesto un vasito de agua porque la boca se les pone seca si se ponen muy nerviosos. Y si les cuesta mucho mirar a cámara porque no están acostumbrados, os podéis poner vosotros al mismo nivel en el que tengáis encuadrado el plano y que os miren a vosotros, les será mucho más fácil. Bueno, ya acabamos. La postgrabación, cuando ya tengamos todo el material, a mí me gusta ser muy exigente con eso, y es que ordenéis el material bruto. Os ahorrará muchísimo trabajo después a la hora de editar. Por ejemplo, aquí yo lo tengo ordenado, todas las sesiones las tengo organizadas por sesiones, luego os lo enseñaré, y por cámaras. Ahora estamos grabando con la Canon XF105 y con la 70 de aquí, y entonces pues hacemos eso. Yo pongo una tarjeta todo lo que he grabado en aquella, en otra tarjeta todo lo que he grabado con esta cámara, y en otra tarjeta el audio que estamos cogiendo por mesa, ¿vale? Entonces luego en Premiere me lo organizo igual, y es que te ahorras muchísimos dolores de cabeza de buscar las cosas. Pues lo mismo, cada uno, no digo que tenga que ser este orden, que cada uno se lo ordene como quiera, por planos, por cámaras, por escenas, pero un orden, un mínimo orden. Y bueno, yo recomiendo dejar un tiempo prudencial antes de empezar a editar, porque si no, a mí me pasa que me enamoro mucho de los planos y me cuesta mucho eliminarlos. Entonces, lo que ya he aprendido es que si dejas un tiempo prudencial, luego te miras todo el material, eres capaz de eliminar lo que sea, y si hay un plano que te gusta mucho, que a mí me pasa, normalmente lo que hago es que me cojo un frame, fotograma de ese plano, y me lo guardo, y el resto ya lo elimino. O, por ejemplo, intento, pues mira, a lo mejor me sirve para hacer la miniatura de YouTube, ¿sabéis las miniaturas? Que son imágenes para ponerlas en YouTube y que llame más la atención el vídeo. O por hacer la portada, si se trata de un corto, lo podéis dejar ahí como recurso. Y bueno, ya en la postedición, cuando ya tengáis toda la edición del vídeo hecho, siempre mirarlo todo antes de exportar. Mirarlo, porque es que seguro que os habéis dejado una R por algún rótulo. Seguro que hay algún fotograma, que hay algún filtro o lo que sea que no se os ha quedado ahí. Ya sé que a lo mejor da pereza, porque si se trata de un vídeo de un cuarto de hora, verlo todo es como, además que ya lo has visto muchas veces editando, pero hacerlo, porque ya os digo que os va a hacer menos gracia una vez esté exportado, que os habéis pasado a lo mejor 20 minutos esperando a que se exporte, si es corto el vídeo, y luego tener que volverlo a exportar. Ese es mi consejo, luego que cada uno haga lo que crea conveniente. Y después, cuando ya lo hayáis exportado, también os recomiendo que lo veáis entero antes de entregarlo, antes de subirlo, o lo que tengáis que hacer con el vídeo. Porque a veces, pues mira, el Premiere o cualquier programa tiene algún fallo y a lo mejor sale un plano en negro, o a lo mejor no ha salido un rótulo bien. O sea, echarle un vistazo antes, os ahorraréis disgustos. Y bueno, supongo que ya lo sabéis, pero bueno, cascos, por el bien de los demás que estén con vosotros, si no queréis que os mate por escuchar la misma frase 10 veces, y no exagero, o la misma canción todo el rato, ¿vale? Utilizar cascos aísla bastante, si son de los grandes mejor, así que vosotros mismos. Y bueno, aquí tenéis mi contacto por si necesitáis alguna ayuda o pregunta o lo que sea, y ahora vamos ya a abrir el Premiere. Vamos a utilizar la versión CC, que sé que hay una nueva actualización de hace poco, pero este no está actualizado. A ver, mira, os voy a enseñar un momento lo que os he dicho del orden. Por ejemplo, hoy es martes, pues hoy es miércoles, perdón. Pues ayer, por ejemplo, Casanova Viajes, ¿vale? Pues en este primero, ya empezamos con los... Vale, pues aquí, por ejemplo, 70 audio y XF105. Y luego en el Premiere, a la hora de editar, pues me hago las mismas carpetas y ya lo tengo todo ordenado. Aquí son poquitas cosas y a lo mejor no es tan lioso, pero cuando tenéis mucho material va mejor. Por ejemplo, el resumen, que hacemos cada día un resumen. Las entrevistas, la mosca, la careta y la música los tengo en la misma. Los planos recursos, los ponentes, el proyecto de Premiere. También os recomiendo que lo guardéis en otra carpeta, porque cuando hace los autoguardados también os los va a guardar ahí y será mucho mejor. Los recursos, los rótulos, porque es eso, empiezas y al principio no tienes casi nada, pero luego vas guardando cosas y es mejor tenerlo todo en la misma carpeta. También os recomiendo que todo lo que esté relacionado y que utilicéis con el proyecto de Premiere
también lo guardéis en la misma carpeta. Porque si luego queréis cambiar de ordenador o queréis trasladar el proyecto, como os dejéis cosas por el ordenador, luego saldrán huérfanas en el otro ordenador y os volveréis locos para encontrarlas o para sustituirlas. Así que os recomiendo que lo tengáis todo en la misma carpeta para que si queréis copiar toda la carpeta entera, después no tengáis problemas y hayan archivos huérfanos, ¿vale? Que se pueden vincular, pero es un poco rollo y además al principio te asustas porque te sale una pantalla como diciendo ¡ay, no está el archivo! ¿Qué ha pasado? ¿Vale? Pues nada, voy a abrir Premiere. Por ejemplo, vamos a empezar a editar el resumen del del martes. ¡Qué lío! Del martes. Entonces, por ejemplo, yo las sesiones las tengo separadas del resumen. Y como veis aquí tengo ya las entrevistas. También hago una carpeta para las exportaciones, porque muchas veces la primera exportación no es la válida. Entonces guardo todas las exportaciones ahí y cuando ya tengo la buena, el resto me las cargo. Porque si guardáis la exportación en otra carpeta que tengáis más planos, os vais a liar para encontrarlo, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un nuevo proyecto de Premiere. Os voy a decir algunos tecnicismos así por encima que os ayudarán mucho a comunicaros con personas que también hagan edición y con personas que no hagan edición para, sobre todo, que sepan de lo que le estáis hablando. Porque hay veces que a lo mejor te embalas, le empiezas a hablar y das por hecho que sabe de lo que le estás hablando y no, muchas veces no pasa. A ver, por ejemplo, cuando le digáis estoy importando o en qué proceso estás de la edición, le podéis decir pues estoy visionando el material, que es muy importante que lo visionéis para eso que os digo, para eliminar. Así entonces esa persona sabrá que todavía no has empezado a editar, quizá. Estoy procesando, ¿por qué se ve el vídeo cuando lo tienes editado en el proyecto que da saltirones? ¿Por qué no se ve bien a tiempo real? Porque se tiene que procesar, no es a tiempo real. Voy a exportar, ¿eso qué es? Pero no tienes ya el vídeo. Bueno, tengo el vídeo montado, pero no es el vídeo final. Cuando lo exporte es el vídeo que te entregaré a ti. Cuando os pidan cambios, que eso muchas veces pasa, que si ha pasado un tiempo y tú les explicas, no, es que ya no tengo el proyecto. ¿Cómo que no tienes el proyecto? No lo acaban de entender y el proyecto es donde puedo pues, seguir haciendo todo el puzzle del vídeo y si no tengo ese proyecto, esos cambios ya no los puedo hacer, o los puedo hacer pero sobre el vídeo que te entregué, más o menos para que lo sepáis. Vale, aquí tenemos el Premiere abierto, entonces lo que haremos es un nuevo proyecto. Es muy importante que le pongáis nombre, porque si vais haciendo proyectos sin título, a ver luego quién encuentra esos proyectos. Entonces yo le pondré resumen martes Photo Week, por ejemplo. Hemos grabado en HD y sobre todo también es muy importante que busquéis dónde vamos a guardarlo. ¿Qué vamos a hacer aquí? Martes, resumen, proyecto Premiere, ¿veis? Que luego el orden de las carpetas va bien. Lo vamos a guardar aquí, le voy a poner 2 porque ya tenía un proyecto guardado. Y le vamos a aceptar. Cuando ya hemos creado el primer proyecto, esto es el Premiere, ¿vale? Esto es en el modo de edición, porque Premiere, según lo que estéis haciendo, si etalonar, por ejemplo, cuando estáis equilibrando los colores, si habéis grabado con cámaras diferentes o si queréis darle a todo un mismo color, también podéis cambiarle el orden, son presets ya que vienen en Premiere y lo podéis cambiar. Lo primero que vamos a hacer, lo que os he dicho, las carpetas que tenemos ordenadas en nuestro material bruto las vamos a hacer aquí, ¿vale? Entonces, para hacer una nueva carpeta lo podemos hacer de varias maneras. Haciendo una nueva bandeja aquí abajo o venir aquí a archivo, nueva bandeja, ¿vale? Yo casi siempre utilizo este botón de aquí, me parece mucho más práctico. Entonces, si no recuerdo mal, tenía una carpeta con la careta, la música y la mosca. Después tenía otra de planos recurso. Después tenía otra de los ponentes. Otra de las entrevistas. No sé, a ver si tenía alguna más. Sí, los rótulos, muy importante. Los rótulos o títulos, como queráis llamarle. Pero es muy importante porque cuando llevéis 7 o 10 rótulos, agradeceréis tenerlos ordenados. O, por ejemplo, si hacéis subtítulos, si vais a subtitular algún vídeo.
también os recomiendo que hagáis una carpeta. Pues vamos ahora a importar, es decir, a traerlo el material bruto a Premiere, que lo podéis hacer también de dos maneras, yendo a archivo y importar, o simplemente dándole aquí, dos veces, ¿vale? Le dais, que ha salido eso, le dais dos veces, vais a donde tenéis vuestras carpetas bien ordenaditas con todo en su sitio, y aquí tengo la mosca, la careta y la música. Pues aquí, ya está, ahora se importan, ya lo tenemos. Y lo hacemos con todo. Resumen martes, plano recurso, que los tengo aquí ordenaditos. Así. Muchas veces vamos importando y Premiere va procesando toda esa información. A veces quizá hay que darle un poquito de tiempo para que acabe de procesarlo todo. Os saldrá aquí, esto de aquí es todo lo que va procesando, ¿vale? Siguiente, los ponentes. Suben martes, ponentes. Ah, no tenía carpeta de ponentes. Ah, sí, vale. Pues aquí. Muchas veces, bueno, yo cuando estoy enseñando a alguien a editar les digo que el ritmo interno de un vídeo es muy importante. Yo muchas veces no empiezo a editar hasta que no tengo la canción que sé que quiero que es para el vídeo. Y es muy importante seguir un ritmo interno y darle la importancia a cada plano la que tiene. No porque un plano nos guste más significa que tenga que durar más o menos si no nos gusta, sino que tenga la función que tiene que tener. Eso os ayudará a que a veces si cambiáis también en la música, pues quizá no es tan desastroso, ¿no? la descoordinación. Las entrevistas, que las tengo aquí. Y los rótulos, que ya luego los haremos. Vale, entonces ahora ya tenemos todo el material importado. Si lo veis, por aquí sigue, ¿eh? Por aquí sigue aún procesando. Vamos a hacer, la más importante de las carpetas, otra carpeta para las secuencias. Porque si tienes una secuencia no pasa nada, pero cuando llevas muchísimas secuencias, o 4 o 5, es mejor que las tengáis todas guardadas en una carpeta. Y entonces, para empezar a editar, necesitamos crear una nueva secuencia, que lo podemos hacer desde archivo, nueva secuencia, o desde aquí. Y también podemos hacer una secuencia nueva. Si no tenemos secuencia, no podremos empezar a editar, y porque todavía no nos aparecerá aquí la línea de tiempo. Entonces, hacemos nueva secuencia. Aquí tenéis todos, o casi todos los modelos de cámara con los que habréis grabado. Entonces, yo, por ejemplo, voy a poner que hemos grabado con SLR, porque hemos grabado con la 70, y a 25 fotogramas. Si no os acordáis, que a veces pasa, en qué habéis grabado, en cuántos fotogramas o a qué resolución, lo podéis mirar en los metadatos. También es muy importante que pongáis nombre a la secuencia. Porque si tenéis varias secuencias, ya no sabéis cuál es cuál. ¿He puesto martes otra vez? ¡Ah! ¡Qué lío! Perdón. Merci, Vale. Pues como veis aquí ya nos sale la línea de tiempo. Ahora os explicaré un poquito todas las herramientas. Pero Premiere es muy listo. Y cuando os acercáis al plano y que él intuye lo que queréis hacer y ya os pone él mismo, ya os cambia esa herramienta para que la podáis utilizar. Además también muchas veces, en la anterior versión no lo hacía, que cuando tú le ponías a cuánta resolución habías grabado o a cuántos fotogramas, si te habías equivocado y tu material no era ese, pues antes no decía nada, pero ahora te dice, hey, que te has equivocado, que esto no es a lo que has grabado, la secuencia no está acorde con lo que has grabado en material. Te avisa y te dice que si quieres que él lo cambie, y tú le das a cambiar y te lo cambia él solo. Vale, pues aquí tenemos la secuencia. Estas son las herramientas de edición. Esta es, bueno, la herramienta de selección, que es con la que puedes, por ejemplo, coger los planos. Nosotros lo primero que haremos será poner la careta, ¿vale? Si, por ejemplo, esta es la vista previa y esta es la vista de lo que estéis editando aquí en la línea de tiempo, ¿vale? Entonces, queremos esta careta, pues la bajamos. Si, por ejemplo, solo queréis imagen, cogemos la imagen y la bajamos aquí. Aquí me dice que los ajustes no son los mismos porque esta careta está exportada a 720, no está editada a 1080
como está hecha la secuencia. Pero como el resto de material lo tengo a 1080, yo no quiero que me cambie toda la secuencia a 720, ¿vale? Entonces aquí me lo dice, hey, este clip no coincide, ¿quieres dejarlo así igualmente o lo cambiamos? Y yo, como lo quiero mantener, le digo, no, manténlo así, ¿vale? Entonces, como esta línea de tiempo está en HD y esto está exportando a 720, es lo que decía antes, que os lo han comentado más veces con lo del 4K y tal, ahora se ve más pequeño. Pero no hay problema, porque, por ejemplo, nos venimos aquí a controles de efectos, venimos aquí a movimiento, que son todos los efectos para modificar en cada plano el movimiento, la rotación, la opacidad, y simplemente lo escalamos un poquito más, no sé, 152, sí, hasta que quede cuadrado, y ya está arreglado. Esto lo podéis hacer con todos los planos, o podéis hacer incluso collage de planos. Si luego queréis reencuadrar un plano porque no os acaba de gustar con la escala, la rotación, también podéis utilizarlo. Vale, una vez tenemos ya la careta, pues vamos a poner la música, que la música, por ejemplo, ya la escogí desde hace tiempo y tenía claro que quería que fuera esta. Entonces, aquí tenemos el audio. Muchas veces, cuando importamos el audio y lo seleccionamos, aquí no nos sale señal y te asustas y dices, ¿qué ha pasado? No pasa nada, es que todavía lo estaría procesando. Entonces, cuando ya lo ha procesado, os saldrá la señal. Entonces, ponemos el audio aquí abajo. Y, por ejemplo, si en este caso no quisierais ver la careta por alguna razón, con este ojito de aquí quitáis la visualización de esta pista. Aquí tenemos 3 pistas de vídeo, 3 pistas de audio, se pueden ir añadiendo más, eso depende del tipo de vídeo que estéis haciendo. Y, por ejemplo, si queréis, por ejemplo, vamos a poner este primer plano, o este primero. Si, por ejemplo, vais a coger este plano, y para empezar, porque claro, estamos encuadrando, aquí no me interesa porque se ve esto de aquí, tenemos que marcar una entrada y una salida para coger solo la parte que nos interesa. Yo normalmente, se puede marcar desde aquí, pero yo normalmente utilizo el teclado cuando estoy editando, y se utiliza la I y la O, in, out. Y también para desplazarme por el plano le doy al espacio, es mucho más rápido, o sea, mi posición de mano siempre editando es así. ¿Vale? Entonces, pues por ejemplo, cogemos aquí, lo quiero desde aquí, hacemos in, veis que ha marcado desde aquí, y lo quiero, pues, no sé, hasta aquí mismo, out, ¿vale? Ya lo tenemos marcado. En el caso que queramos sonido también, nos vamos a llevar todo el clip, y aquí tenemos la imagen y el sonido. Pero si solo queréis la imagen, porque en este caso hay música, pues vamos a eliminarlo y cogeremos solo la imagen, como os he dicho antes. En el caso de que si solo queréis el plano, el audio, pues cogéis el audio. Porque imaginaos que de una entrevista queréis aprovechar una parte como voz en off, no hace falta que os llevéis todo el plano, le quitéis la parte de vídeo y os dejéis solo la de audio, podéis directamente. Una cosa nueva de esta versión también es que antes, en el CS6, aquí habían como unas flechitas que te abrían los canales de audio o los planos, y era un poco rollo, porque tenías que estar activando y desactivando, y en este simplemente dándole a la rueda del ratón, ¿veis que si os ponéis encima os sale aquí la señal ya del audio? Pues así con todo, con el plano igual. Esto antes, la versión anterior no lo hacía y te hacía ir un poco despacio. Tiene muchas más novedades, yo no me acuerdo ya de las novedades porque hace un año que utilizo este, pero si vais a la página de Adobe, allí encontraréis un dossier entero que os explica todas las novedades. Pues por ejemplo, ya tenemos eso, el plan, vamos a incorporar, no sé, este plano por ejemplo. Hay mucha gente que le gusta editar desde aquí o en la línea de tiempo. ¿Qué significa? Que les gusta más recortar los planos aquí que aquí. A mí personalmente no, pero cada uno puede hacer con lo que le vaya mejor. Y por ejemplo, si hacemos lo mismo de antes, que hemos cogido el plano, ¿dónde está el plano de la cámara? Aquí. Y nos lo llevamos entero,
que lo seleccionamos entero, aquí tenemos todas estas herramientas que nos permiten editarlo. Por ejemplo, esta herramienta nos selecciona la pista, las pistas. Yo no las suelo utilizar mucho, estas herramientas, porque es lo que os he dicho. Premiere, cuando estás cerca de aquí, ya intuye lo que quieres utilizar. Por ejemplo, si nos venimos aquí a la cola del plano y queremos recortar, ya nos pone la herramienta para recortar y que podemos recortar el plano. Y aquí igual, ¿vale? Él ya se da cuenta de que quieres hacer eso. Luego tenemos aquí esta que es para modificar la velocidad del plano, que muchas veces se utiliza pues, si queréis seguir el ritmo de la música o queréis hacer que un plano sea más rápido o más lento. Pues si le dais aquí y estiráis, os hará que el plano vaya más lento. ¿Qué ha pasado? ¡Ay, la música! soy yo. ¿Vale? Y si queréis que vaya más rápido, pues vosotros mismos le acortáis para que vaya más rápido. ¿Vale? Esto se puede hacer de dos maneras distintas. Así, desde esta herramienta de aquí, o poniéndote encima del plano, dándole al botón derecho y yéndonos aquí a velocidad. Y entonces aquí vosotros, no sé, yo normalmente bajo la mitad del plano, por ejemplo, a 100 sería la velocidad normal y aquí te dice la duración del plano, y si queréis hacer una cámara lenta, pues a 50 y os dice la duración que va a tener, ¿vale? También podéis invertir la velocidad, o sea que ya veis que es muy sencillo. ¿Qué más? La navaja. La navaja se utiliza para cortar, pero en medio de un plano, no por los extremos, ¿vale? Por ejemplo, si queremos cortar el plano por aquí, pues ya lo tenemos cortado. Volvemos con la V a la herramienta de selección y, por ejemplo, ya podríamos separar estos dos planos. ¿Qué más? Esta pluma se utiliza mucho para regular el audio, cómo queréis que entre, que salga, para hacerlo mucho más detallado o más preciso. Premiere, aquí en los efectos, te permite hacer fundidos, pero si queréis hacerlo vosotros más preciso, lo podéis hacer con la pluma. ¿Qué más? Este de aquí es para desplazar. Desplaza el plano, pero no desplazándolo del lugar, sino desplazándolo sin moverlo. Por ejemplo, si haces así, desplaza lo que tienes grabado, pero no desplaza el plano del sitio que lo has puesto en el timeline. Pero, por ejemplo, si utilizas esta, que es la de deslizar, sí que te mueve el plano, pero no te desliza la grabación de ese plano, ¿vale? Bueno, la mano también es para coger. Y entonces, aquí tenéis la lupa, que si queréis os podéis acercar, os podéis alejar. Yo normalmente lo hago más con esta barra, es mucho más práctico. Después, siempre os recomiendo que tengáis la herramienta de imán, bueno, de ajustar, activada, porque os ayuda a que si juntáis dos planos, os hace con precisión. ¿Veis que aquí se hace como una marquita blanca en el momento en que se juntan y te pone un tope? Hace el efecto como un imán para que sin querer no te sobrepongas encima del siguiente plano. Porque si, por ejemplo, la desactivamos, nos comeremos el siguiente plano. No te pone tope. Y esto es muy peligroso, porque a veces te comes parte del otro plano sin darte cuenta. Por ejemplo, imaginaos que habéis cambiado de opinión y que un plano, que este, por ejemplo, que tenemos aquí, lo habéis importado tanto con imagen y audio, pero habéis cambiado de opinión y queréis quitarle el audio. Mi consejo, no le quitéis el audio. Si queréis, podéis quitarle el sonido a la pista, gracias, silenciarla. O si no, si estáis decididos y queréis cambiarle el audio, pues simplemente os ponéis encima del clip, le dais al botón derecho, desvinculáis los clips y os ha desvinculado la imagen del sonido, ¿vale? Porque sepáis que sirve hay esta opción. ¿Qué más? Bueno, aquí tenéis todos los efectos. Yo lo que os recomiendo es que si ya sabéis, porque normalmente cuando vas editando vas utilizando los mismos efectos siempre y los puedes, por ejemplo, una disolución, pues si la buscas aquí,
con que le pongas 3 palabras, él ya te va a decir las opciones que tienes disponibles. Pero para hacer así un repaso rápido, aquí tenéis los efectos de audio. Yo sinceramente no os recomiendo mucho que retoquéis el audio en Premiere, que lo hagáis siempre en otro programa externo porque tendréis más opciones. Y yo siempre lo hago externo, si tengo que retocar mucho, y después lo vuelvo a importar a Premiere. Pero bueno, podéis ir probando los efectos de sonido, no hay problema. También tenéis transiciones de audio, lo que os decía antes, el fundido exponencial o la ganancia. Yo la ganancia sí que la utilizo mucho, que la podéis hacer desde aquí, os podéis también poner encima del audio, darle al botón derecho y aquí tenéis la ganancia de audio para ganar ganancia. No abuséis mucho de la ganancia tampoco porque si no se distorsionará el audio. ¿Qué más? Habéis visto que me va saliendo todo el rato el autoguardado. Premiere, cuando te lo instalas, tiene un tiempo de autoguardado de 20 minutos. Yo siempre lo cambio, porque considero que 20 minutos en edición es muchísimo tiempo. Y yo quizás soy un poco obsesiva y lo tengo que me grabe cada minuto, ¿vale? Pero cada uno se puede hacer el tiempo que prefiera. Después, los efectos de vídeo. Bueno, aquí tenéis un montón de efectos, como por ejemplo ajustar el color, los efectos de luz, los niveles, las sombras, la iluminación. Esto es más para trabajar con cromas, con alfas, con colores mates, el control de la imagen, el blanco y negro, la gama, el equilibrio de color. Todo esto es ir probando con lo que vosotros os encontréis más a gusto. También es verdad que hay programas que son especializados ya para etalonar, pero muchas veces si vosotros cuidáis la imagen en el momento en que la estáis grabando y luego no necesitáis hacer mucho retoque, Premiere también os va a servir. La corrección de color, se utiliza mucho el brillo, el contraste, la corrección de color rápida. ¿Qué más? Bueno, desenfocar y enfocar, que el desenfoque gaussiano se utiliza mucho también para disimular el ruido, cuando tenemos mucho ruido en la imagen, si le dais, no sé, un toquecito de gaussiano, os lo disimula. Distorsionar, si necesitáis, pues distorsionar el plano. Yo estos no los utilizo mucho. ¿Qué más? Estilizar, tenéis bordes para hacer bordes, duplicar, es ir probando. Después, para generar, tiene bote de pintura, cuadrícula, un círculo, todo esto lo podéis adaptar muchísimo después a vuestros vídeos. Lo que sí que este tipo de efectos los tenéis que aplicar creando un vídeo transparente. ¿Cómo se crea un vídeo transparente? Pues os venís otra vez aquí. Si creéis que vais a utilizar muchos vídeos transparentes en vuestra edición, haceros una carpeta nueva para guardarlos todos ahí. Entonces os venís aquí y aquí podéis hacer, si no me equivoco, el nuevo vídeo transparente, sí, aquí lo tenéis, ¿vale? Entonces es un vídeo, lo voy a hacer, que tenéis que hacer con las mismas propiedades que la secuencia. Entonces lo colocáis encima y es eso, es como para poner estos tipos de efectos. Con otros efectos no funciona. Si queréis, por ejemplo, aplicar un filtro a la imagen como a este plano y lo colocáis utilizando un vídeo transparente, no os va a funcionar. Para utilizar un filtro tenéis que utilizar una capa de ajuste. Entonces, eliminamos, por ejemplo, el vídeo transparente y ahora que ya estamos en los efectos de vídeo, por ejemplo, el ruido, que a mí a veces me gusta ponerle un poquito de ruido a la imagen para que tenga así un toque más como analógico, pues lo podéis hacer en una capa en vez de directamente en el plano, porque imaginaos que tenéis aquí como, no sé, 20 planos y que tenéis que ir plano por plano, que lo podéis hacer, podéis copiar los efectos que le habéis puesto a un plano y enganchárselo a otro, pero yo creo que no es nada práctico. Entonces lo que podéis hacer es, hacéis una nueva capa, os recomiendo, ¿dónde estás? Aquí, capa de ajuste. Os recomiendo que hagáis otra carpeta solo para capas de ajuste. Entonces, si ponéis aquí la capa de ajuste y imaginaos que queréis retocar, aquí que estábamos en efecto de vídeo, queréis algo que se note.
un blanco y negro. ¿Queréis hacer esta imagen en blanco y negro? Pues la cogéis, lo arrastráis y se lo ponéis a la capa de ajuste, ¿vale? Porque así, si por ejemplo tenéis aquí muchísimos planos, simplemente con que alarguéis esa capa de ajuste, el blanco y negro se aplicará a todos los planos. No tendréis que ir plano por plano, ¿vale? Sé que en esta versión han arreglado eso, porque en la anterior sí que había que, al menos lo que yo sé, sí que tenías que ir plano por plano, pero ahora han arreglado eso y si se lo aplicas al máster, se aplica al resto de planos. Yo me he mirado un vídeo, porque era una cosa que en la versión anterior me cabreaba mucho, porque perdía mucho tiempo, pero sinceramente sigo encontrando más fácil hacer una capa de ajuste, ponerla encima de todos los planos que tengáis que aplicar ese efecto. Yo lo sigo encontrando más sencillo y más rápido con una capa de ajuste. ¿Qué más? Bueno, esto, hay un montón de efectos. No voy a entrar en todos porque eso también sois vosotros los que tenéis que mirar un poco y experimentar. Después tenéis las transiciones. La más utilizada, la disolución, pero tenéis un montón. Tenéis la ampliación, el barrido. Yo, por ejemplo, también utilizo muchas que deslizan la imagen. Por ejemplo, si vamos a hacer una disolución, para que veáis, para entrar, que no entre de repente, por ejemplo, el plano, pues, ¿vale? También os recomiendo que hagáis una capa para aplicar, en este caso, la transición, porque así no se comerá fotogramas del plano. Si hacéis una nueva capa, como hemos hecho, mira, ya la tengo aquí, puedo utilizar esta, la ponéis aquí, os venís a efectos y hacéis la disolución aquí, os la va a aplicar igual y no se va a comer fotogramas del vídeo, que hay muchas veces que si se come fotogramas, esa parte del vídeo la querías aprovechar y no puedes porque está la transición. ¿Qué más? Bueno, en este Premiere hay una cosa que a mí me gusta mucho, a lo mejor a otra persona no le gusta tanto, que es que vienen unos presets ya, que son estos, el cinemático, la desaturación, el estilo, la temperatura, que a lo mejor os ahorrarán mucho trabajo a la hora de modificar el plano. Por ejemplo, si ponemos la capa de ajuste que os he dicho antes, y nos venimos aquí a estos efectos que ya vienen como presets, pues es ir probando. Aquí tenéis, por ejemplo, el cinemático, y lo podéis aplicar, y os sube el contraste, por ejemplo, los blancos. Por ejemplo, si queréis quitar este efecto que dices, ay no me gusta este, os venís a controles de efectos, siempre tiene que estar seleccionado digamos, el plano o la capa que queréis que os salga los controles, porque por ejemplo, si no hay nada seleccionado, nos van a salir los controles de efecto. Entonces nos ponemos los controles de efecto y quitamos el filtro. Otro, no sé, desaturación. A mí me gustan las cosas súper desaturadas, siempre intento que la imagen sea lo más sosa posible. Pues por ejemplo, desaturación de medios tonos y lo probáis. Entonces, si no acabáis de estar convencidos de que el efecto os guste, si os venís aquí a la F y a la X, es para activar o desactivar el efecto. Si vosotros desactiváis el efecto, es que este casi ni se nota. Espera, voy a poner otro porque no se nota. El cinemático se notaba más. Vale, ahora. Pues si no os acaba de convencer, pues podéis activarlo y desactivarlo y así veis si os acaba de convencer o no. ¿Qué más? Otras expresiones, por ejemplo, me salta. Hay muchas veces que yo estoy editando y de repente digo, ay, es que me salta esto, no me acaba de... Y es cuando, por ejemplo, la continuidad de los planos no se acaba de ser armoniosa para vosotros cuando lo estáis viendo. Y, por ejemplo, si tienes un plano general que esa persona está con el brazo hacia arriba y en el plano general habéis pasado y está con el brazo hacia abajo, os saltará el brazo, quizá, es lo que os salta, es lo que os molesta. Siempre que esa expresión la escuchéis o la utilicéis es porque hay algo en una transición de plano a plano que no os gusta, que os molesta y que tenéis que cambiarla. Opciones, cambiáis el plano
intentáis que tenga un poquito más de continuidad y que si la persona en el plano general tiene el brazo arriba, pues que en el primer plano también lo tenga arriba. O, por ejemplo, hay veces que no es la imagen lo que nos salta, sino el sonido. Hay veces que hay un golpe por detrás o que la canción hace ahí algo que no os acaba de gustar. Probar también de mirarlo sin sonido, porque a lo mejor no os saltará tanto. O probar de cambiar el sonido de donde os dé el salto. A mí me ha funcionado a veces. Falsear, otra cosa que muchas veces yo sin querer se la comunico a la persona que es cuando estoy grabando y me dice, ay, ¿qué es falsear? No te entiendo. Cuando nosotros grabamos la realidad no significa que cuando la grabemos tenga que ser como sería en la vida real. Si tenemos que modificar algún punto de la realidad para que a través de cámara parezca real, no tengáis ningún pudor hacerlo. Sí, a mí muchas veces, que a veces he hecho de actriz en cortometrajes, siempre me ponen un taburete para hacerme más alta, porque no les va bien por el encuadre. Entonces me ponen una cajita abajo, me subo y ya les, para lo que ellos quieren, por ejemplo, ya les funciona. O muchas veces pasa cuando hay dos personas hablando y tienen botellas en una mesa, que también necesitan que estén un poquito más altas para que les acabe de encuadrar bien. Y bueno, otra expresión que es muy peligrosa, que se utiliza mucho, es lo arreglamos en pospo. Es súper peligrosa esa expresión. Yo siempre soy partidaria, igual que en foto, que todo lo que os podáis ahorrar durante la grabación, ahorrároslo. No lo dejéis para la edición, porque es que luego son más horas y os vais a desquiciar. Es que si tenéis una caja y la tenéis que quitar, quitarla. Es que vais a tardar 2 segundos en quitar la caja y os va a suponer en edición quizá 2 horas de máscara para poder taparlo. Yo os recomiendo que si todo lo que podáis finiquitar en el rodaje, incluso la iluminación y todo, ya, como ya lo sabéis, hacerlo, porque luego serán menos horas de edición. ¿Qué más? Por ejemplo, más cosas de Premiere. Por ejemplo, tenéis diferentes maneras para poder ver los planos. Yo lo tengo puesto así porque me gusta ver los planos en pequeñito, porque me gusta ver cómo los tenemos, pero también tenéis esta opción de cambiar la vista actual por una lista. A mí así, antes en el anterior también era así y a mí no me gustaba, porque yo me aclaro más viendo el plano que es, que no por la lista. Y también, bueno, estas son las etiquetas, que vosotros las podéis configurar como queráis, que os indican cuándo tenéis vídeo o cuándo es una imagen. Por ejemplo, ahora si yo... mira, por ejemplo aquí tenéis las carpetas de color amarillo y la capa de ajuste de color lila. Eso ya va a gustos. A mí, sinceramente, me gusta más verlo así. Me parece más cómodo y más visual. Ya que estamos haciendo vídeo, pues... no sé, si dudáis en qué plano está grabado este plano, por ejemplo, de los metadatos, los tenéis aquí, los podéis ver a 25 fotogramas, ¿vale? En el caso de que dudéis. ¿Qué más? Por ejemplo, lo que os decía, que según lo que estéis haciendo, si estáis etalonando o si estáis editando, Premiere, aquí con la ventana, os da varios espacios de trabajo. Si, por ejemplo, vais a editar el audio, pues si le dais a audio, os va a cambiar la manera de distribución para que os sea más cómodo editar audio. Por ejemplo, si os venís al espacio de trabajo de corrección de color, también os lo va a poner para que os sea más cómodo trabajar en corrección de color. En edición, que es como lo tenemos nosotros. Yo normalmente lo tengo así, no me molesta cambiar los espacios de trabajo. También os lo podéis adaptar como vosotros queráis. Podéis coger cada ventanita, ¿veis? Y cambiarla donde a vosotros os interese más. A mí, por ejemplo, así ya me va bien. Si en algún momento decís, ¡ay! ¿Qué ha pasado? Que me he ido, que ya no sé dónde estaba. Pues os venís a ventana, espacio de trabajo, restablecer espacio de trabajo actual y os lo vuelvo a poner como teníais, ¿vale? ¿Qué más? Imaginaos, por ejemplo, eso, lo que os decía, que el vídeo, esta línea de aquí de color amarillo, nos indica si está procesada o no esa parte del vídeo que estamos viendo. Es decir, no nos lo está enseñando a tiempo real. Ahora, por ejemplo, este plano solo tiene una capa de ajuste, pero en el caso de que le pusiéramos muchos filtros, porque por ejemplo, si os bajáis a un plugin que hay para Premiere que se titula, bueno, el Lux, no, la capa, perdón, no en el...
aquí Premiere ha sido previsor y ha dado muchas prestaciones que antes se tenían que hacer desde fuera de Premiere y ahora ya te las deja hacer desde este plugin. Tiene un fallo, que la actualización creo que ya está resuelto, perdón, que es que hay veces que aquí tendría que salir la vista previa de lo que le vas a aplicar el filtro o el preset y no te sale. Y no hay nada que lo justifique. Es un fallo de Premiere y si tienes la mala suerte de que ese plano no te aparece, he leído que en la actualización nueva lo están intentando arreglar, pero es un rollo, la verdad es que es un rollo. Voy a intentar probar porque precisamente en este plano no nos va a dejar. A ver, Lux. A ver si lo hago directamente en el plano. Sí, ahora sí. Por ejemplo, tenemos aquí, y entonces Premiere muchas veces hay tendencias en el vídeo. Les da por hacer el efecto miniatura y todos se ponen a hacer efecto miniatura. Les da por hacer viñeta, todos se ponen a hacer viñeta. Es un poco modas. Y entonces ha cogido un poco todo eso y ha hecho este plugin, que la verdad es que es muy molón. Y aquí tiene todos estos filtros que se pueden poner, que ya son presets, que se pueden modificar, no tienes por qué dejarlo como está. Pero por ejemplo este es para quitar sombras. Esto es una difusión de negro, aquí más cálida la temperatura, más fría. El indie, que también está muy de moda. No sé, todo esto es un poco Instagram. No sé, aquí también está muy bien aquí hacerle la viñeta, el efecto viñeta. Lo podéis vosotros regular, qué radio de viñeta queréis. Yo antes, por ejemplo, lo hacía en Photoshop, el viñeteado, y luego lo importaba y lo ponía a Premiere. Y ahora ya lo puedo hacer directamente desde Premiere. También todo esto aquí os enseña cómo está hecho este preset. Eso también es muy interesante porque, claro, todos estos presets están hechos con herramientas que Premiere ya te proporciona, pero aquí te los da hechos. Y también creo que es muy interesante que, por ejemplo, si vais a hacer, no sé, a mí me gusta, por ejemplo, quitar las sombras. Si vais a hacer es muy interesante que veáis qué valores le ha aplicado para llegar hasta esta imagen. O, por ejemplo, este filtro, ¿vale? Aquí tenéis. Entonces, también lo que podéis hacer, si queréis que sea más grande, más pequeño, pues todo esto lo podéis modificar. Un consejo, cuantos más filtros le pongáis al vídeo, más tardará en procesar y más tardará en exportarse. Por ejemplo, los filtros para eliminar el ruido, a mí me ha llegado un vídeo de 1h30 tranquilamente, no sé, casi 2 días a exportarse. Lo digo para que os hagáis una idea de que es mejor evitar el ruido cuando estéis grabando que no después tener que aplicarle un filtro, ¿vale? ¿Qué más? No sé, si tenéis alguna pregunta espero poderla contestar. Sí, el estabilizador. El estabilizador, sí. Está aquí. Por ejemplo, ya me sé el nombre y lo he buscado, lo he puesto aquí, Warp, y está aquí. Lo coloco. Y entonces aquí podéis poner a cuánto queréis que estabilice la imagen. Entonces yo no lo he utilizado mucho normalmente porque intento siempre grabar con trípode, pero alguna vez que lo he utilizado lo que hace es que te analiza el plano. A ver, tendría que dejarme analizarlo. Sí, hace un poquito de crop. Pues aquí yo lo tengo. Hace eso, analiza antes, por ejemplo, analiza el movimiento que tiene el plano y entonces a base de keyframes estabiliza la imagen y muchas veces pues hace eso, cropa la imagen. Lo bueno que decía antes Chomin de grabar, por ejemplo, a 4K es que si la imagen está más desestabilizada, como lo que hace es cropar la imagen, pues es menos perjudicial, o sea, perdéis menos calidad en la imagen. Ya lo he analizado y ya lo he estabilizado. Yo lo tengo a una suavidad del 50%. Cuanto más
le deis para que lo suavice, más os va a recortar o escalar el plano. Eso vosotros mismos depende del movimiento que tenga vuestro plano. Vamos a ver qué tal. Aquí, por ejemplo, yo creo que se nota mucho la estabilización. Quizá le bajaría un poquito más la suavidad para que no se notara tanto. Pero ya habéis visto que es muy fácil. Sí, es simplemente aplicarlo, os esperáis que lo analice y suaviza un poquito. Pero lo repito, yo si podéis estabilizarlo mejor cuando estéis grabando, pues eso que os ahorráis. No sé si tenéis alguna pregunta más, no sé. Por ejemplo, exportar. Si a la hora de exportar, cuando ya tengamos nuestro vídeo a punto, vamos a exportarlo, nos venimos aquí a archivo. Por ejemplo, lo que os decía antes de que exportar veáis el vídeo, os recomiendo que lo veáis antes aquí en el programa, pero que antes de exportarlo lo proceséis, para que lo veáis a tiempo real. Lo mismo que con la exportación, cuanto más filtros o cuanto más retoquéis la imagen, más lento se va a procesar. Esta imagen de color amarilla nos marca cuál es la parte que no está procesada, ¿vale? Entonces, para procesar nos venimos a secuencia y procesamos. Podemos procesar solo efectos de entrada-salida. ¿Qué significa? Que si solo queremos que se procese un trocito porque ha sido en esa parte donde solo queréis ver esa parte a tiempo real, podéis marcarle una entrada y una salida solo a esta parte, ¿vale? También lo podéis hacer desde aquí, ¿de acuerdo? Todo esto lo podéis utilizar igual que en el teclado, desde aquí, lo que sea más cómodo para vosotros. Pues entonces, si le habéis marcado esta entrada y salida, para procesar desde secuencia, solo os procesará esta entrada y esta salida. El resto del vídeo no lo procesará. ¿Habéis visto que el resto de la secuencia todavía está en amarillo? Porque solo le hemos marcado que nos procese esta parte. En cambio, si queremos que nos procese todo el vídeo, nos venimos también a secuencia y le decimos procesar de entrada a salida. En teoría ahora nos lo tendría que procesar todo. No, vale, muy bien, Irene. Pues, bueno, le marcáis todo el vídeo entero, lo podéis hacer vosotros manualmente. Y entonces le hacéis procesar de entrada a salida. Y ya os lo procesa todo. Ahora está tardando un poquito porque son 25 segundos de vídeo, pero cuando se trata de un vídeo más largo y habéis tratado mucho la imagen, puede tardar mucho más. Otra opción que creo que es interesante para cuando hagáis la visión del vídeo antes de exportarlo, es que os lo pongáis en pantalla completa. Y esto es control, a ver si me acuerdo, control acento. Entonces tenéis así toda la pantalla completa y os podéis mover tranquilamente por el vídeo y verlo en pantalla completa, que es mucho más cómodo que verlo en la pantalla pequeña. ¿Qué más? Imaginaos que os encanta este plano, lo que os decía, que os habéis enamorado de él, pero lo tenéis que eliminar. Pues me quiero quedar un fotograma de este plano. Os venís aquí y simplemente os creará ya un fotograma. Le decís dónde queréis guardarlo, examinar, y simplemente le decís dónde queréis que os lo guarde. Si queréis que os lo importe en el proyecto porque lo vais a utilizar, por ejemplo, que queréis congelar una imagen del plano, pues le podéis decir importar proyecto y os lo va a importar aquí. Ay, perdón, voy a guardarlo en un sitio válido. Aquí, por ejemplo, ¿vale? Yo haría otra carpeta que ponga fotogramas y lo guardaría aquí. Una cosa, en los fotogramas, no sé por qué, es una cosa de Premiere que a mí no me gusta, cuando siempre los importa, te los importa fuera de la carpeta. Aunque tú, por ejemplo, porque esto es otra cosa, cuando importéis el material, siempre os lo va a importar dentro de la carpeta en la que estéis. Entonces, cuidado, porque si, por ejemplo, vais a importar un título y estáis en la carpeta de planos recurso, os lo va a importar aquí, no os lo va a importar en la carpeta de títulos. Tenéis que cambiaros antes y iros a la carpeta de rótulos o títulos, entonces os lo importará aquí. Yo, como os he dicho, normalmente
hago los títulos en Photoshop, por ejemplo, y luego los importo aquí. Porque ahora os usaré un título para que veáis cómo se hace, pero hay una cosa de Premiere que no me acaba de gustar y ahora os diré cuál es. Pero primero lo que os estaba diciendo. Los fotogramas siempre se importan fuera de las carpetas. Aunque tú estés dentro de rótulos, por ejemplo, si haces la captura de fotograma y le dices importar, no nos la ha importado aquí dentro. Nos lo ha vuelto a hacer aquí fuera. Os lo digo por si alguna vez lo hacéis y no lo encontráis, ¿vale? Que lo sepáis. Lo que os decía de los títulos. Yo siempre hago los títulos en Photoshop porque hay las líneas, bueno, las marcas para poderlo hacer todo a milímetro y que esté todo siempre igual. Premiere no tiene líneas para poderte guiar. Por ejemplo, si nos venimos aquí a título y hacemos nuevo título, que sea igual el tamaño y tal, decir siempre el nombre de los títulos, porque si no empezáis título 1, título 2, hay 3, es un caos. Por ejemplo, no sé, ahora pondré PhotoWeek, por decir algo. Se nos abre aquí la ventana para hacer títulos, lo hacéis más grande, que estéis más cómodos. Aquí siempre os va a aparecer el fotograma donde tengáis el cursor de la línea de tiempo, ¿vale? Lo digo porque si alguna vez queréis hacer un título encima de un plano, poneos en el punto del plano donde queréis hacer el título, porque si tenéis el cursor en otro sitio, os va a indicar otro lugar, ¿vale? Os aparecerá otro frame. Pues vale, como veis aquí, yo lo he buscado, porque he pensado, no me puedo creer que no pueda tener las líneas para poderte guiar, pero esas, al menos yo no he conseguido buscar la solución. Por ejemplo, ponemos PhotoWeek 2014. Esta letra es feísima. Poner una Calibri, por ejemplo. Ya lo tenemos aquí. Entonces, pues lo podéis mover donde vosotros queráis, ¿vale? Pero aquí habéis creado la capa del título. Todavía no está insertada en el vídeo. Lo tenéis que insertar después. Igual que podéis hacer títulos, podéis hacer formas. Imaginaos que tenéis que hacer una redonda o un cuadrado con las vértices cortadas, pues también lo podéis hacer. Y en todas estas propiedades le podéis cambiar lo que queráis, ¿vale? Aquí tenéis estilos que le podéis poner. Entonces, por ejemplo, tenemos este aquí, que se ve mejor, por ejemplo. Y ya tenemos creado el título. Pues ahora sí que lo tenemos insertado en el vídeo. Una vez lo ponemos en la línea de tiempo. Ahora no se ve porque tengo desactivado aquí la vista, ¿vale? Pero si vuelvo a activar el ojo ya lo tenemos. Cuando estéis aquí en el título, como veis, aquí salen los márgenes seguros que os he comentado antes para los subtítulos. Y ahora el truquito este que yo hago para que todos los títulos me salgan igual, porque al principio cuando hacía subtítulos, claro, como no tienes marcas, pues todos los subtítulos, por mucho que quieras hacerlo en el mismo sitio, es que no te va a salir, o sea, eres humano, es imposible que tengas tanta precisión, o sea, alguien la tiene, mira, genial. Pero entonces yo el truquillo al final que conseguí hacer, al principio probé, pues venga, copio este título, lo vuelvo a enganchar. Ojo cuando copiéis y peguéis, porque la pista que tengáis seleccionada es donde se va a pegar. Es decir, si yo ahora pego el título, ¿qué ha pasado? Me lo ha pegado aquí, en el vídeo 1, porque es el vídeo que tengo seleccionado. Para que esto no pase, tenemos que deseleccionar la pista 1 e irnos a la pista 2. Entonces, ya lo tenemos, que no nos pisa el plano de abajo. Pero ¿qué pasaba? Que al hacer copiar y pegar, cuando yo modificaba se me modificaban todos los siguientes. No se hacía una capa individual, al revés, eran todas la misma. Y lo probé, no me di cuenta y claro, me había cambiado todos los subtítulos, me los había cambiado. Todo el tiempo que había invertido al traste. Entonces, al final, probando, lo que al final llega a la conclusión es que cuando tengo el primero hecho, si necesito, por ejemplo, los subtítulos, normalmente se ponen aquí abajo. Cuando tengo aquí el subtítulo hecho, lo que hago es copiar este mismo y hacer una nueva capa. Y esta capa no se guarda las propiedades de esta, como pasa en la línea de tiempo. Entonces, lo único que tengo que hacer es, muy importante, cambiarle el nombre a la capa, porque si no, si todas van a tener el mismo nombre, os vais a liar.
y cuando lo coloquéis os aparecerá exactamente en el mismo sitio, pero podéis modificar uno u otro el texto y no se afectarán. O sea, las propiedades de este no se irán a este, porque si copiáis aquí, pero no aquí, sí que se convierte en un título independiente, ¿vale? A mí, siempre que he tenido que subtitular, me ha ido bien. Sé que el Premiere también tiene un sistema para insertar subtítulos, pero no lo he utilizado nunca porque siempre he tenido que subtitular muy poquito y utilizando esta herramienta ya he tenido suficiente. Lo que os decía de los márgenes seguros, también los podéis activar aquí. Esta es la opción de los márgenes seguros, para que vosotros también tengáis cuidado si queréis encuadrar o reencuadrar los planos. Y luego la exportación. Por ejemplo, tenemos este vídeo, imaginemos que esto es un vídeo que hemos terminado y lo queremos exportar. Lo podemos hacer de dos maneras. Podemos hacerlo desde Premiere o podemos hacerlo utilizando otro programa que viene con Premiere, el encoder, no sé, sí, aquí, que este programa lo que nos permite es hacer cola de los vídeos que vamos haciendo y tú lo puedes dejar exportando y editar a la vez, porque claro, si exportas desde Premiere, tú no puedes seguir editando y por ejemplo, si necesitas pues estar editando sin tener que parar porque estás exportando, podéis utilizar este programa. Os venís aquí a la cola, le dais a agregar origen. Por eso es muy importante que le pongáis nombre a todas las secuencias, porque después aquí lo que vais a hacer es importar la secuencia para exportarla. Y si todas las secuencias se llaman iguales, no vais a saber qué es lo que estáis exportando. Entonces os venís aquí, estábamos en martes o miércoles, martes creo. Vale, proyecto Premiere, era esta la nuestra, ¿vale? Resumen, martes, Photo Week, este es el proyecto. Lo importamos. ¿Qué te pasa? Ahí. Tarda un poquito. Bueno, os voy enseñando cómo hacerlo desde Premiere, de mientras. Aquí os venís a archivo, exportáis, medios. Si solo tenéis que exportar un vídeo, pues lo podéis hacer desde aquí, como os he dicho, porque si no tenéis que editar de mientras, pues ya está. Muy importante cuando editéis aquí, aquí tenéis todos los formatos. Yo normalmente para internet exporto en H264, que es MP4, y aquí tenéis todas las resoluciones. Este es el más multiplataforma, que lo podéis exportar para tablet, para teléfono, para YouTube, incluso para Vimeo. Yo normalmente para internet exporto a 720, porque la gente ve los vídeos en una pantalla muy pequeña y yo creo que a 720 es más que suficiente porque incluso hay veces que ni siquiera cambian la resolución en YouTube, o sea, ven el vídeo tal y como les llega. Os pesará menos, tardará menos en subir, pero bueno, eso cada uno. Y además también os tardará menos en exportar el tiempo. Y aquí tenéis para haceros una idea de lo que os va a pesar el vídeo. Es muy importante que si, por ejemplo, el vídeo dura 3 minutos, estas marcas de entrada y salida aquí indiquen el tiempo que dure el vídeo, porque a veces exportamos y el vídeo, ¡pum!, se cae a la mitad y no sabes por qué. Y es porque en este punto nos hemos olvidado de marcarle hasta qué punto queremos que nos exporte el vídeo. Le daríamos a exportar y ya está. En el caso de que no queráis audio, pues le quitáis el audio, ¿vale? Pues nada, que esto no quiere cargarse. Bueno, os lo explico por encima. Aquí saldrían las secuencias, seleccionaríais la secuencia que querríais exportar, cambiaríais las propiedades para exportarlo igual, exactamente igual que os sale aquí y simplemente le tendréis que dar a iniciar cola. Entonces lo bueno de eso es que si tenéis varias secuencias se irán exportando una detrás de la otra sin necesidad de que estéis pendientes todo el rato. Pues ya está, no sé si tenéis alguna pregunta más. ¿Cómo has hecho para exportar desde fuera de Premiere? ¿Para que puedas seguir editando? Me he venido a buscar programas, el Encoder, sí, el Adobe Media Encoder, que no le ha dado el gusto de funcionar. Entonces aquí tenéis que añadir la secuencia. Voy a probar con esta, a ver si funciona.
Media Adobe Encodec está en todo el paquete, Sí. ¿no? Del CC. Sí. A ver, sí. Jolín, pues no quiere funcionar, qué rabia. Bueno, pero eso, tendríais que seleccionar la secuencia y lo que os digo, sería la misma ventana que os he enseñado aquí, ¿vale? Para exportar. Y luego sería aquí, darle aquí, iniciar cola. Esto saldría activado, ahora no se ha activado porque no tenemos ninguna secuencia cargada. ¿Alguna pregunta más? ¿Los vídeos de la cámara no hace falta convertirlos? ¿Los qué? O sea, lo que son ¿Los vídeos? originales de la cámara. Premiere, yo utilizo Premiere porque es el programa que menos problemas me ha dado. ¿Las máquinas como GoPro hace falta Sí, no, yo no tengo que convertir nunca nada. ¿Se edita de HD directamente? Sí, yo nunca he tenido que convertir. Precisamente he utilizado a veces Sony Vegas o Avid. Avid me daba muchísimos problemas para importar diferentes formatos de vídeo. Y Premiere es el que menos, por eso utilizo Premiere, es el que menos me ha dado. Si no, podéis utilizar un conversor, en el caso que... Pero a mí nunca me ha dado problemas. ¿Has editado 4K? No, todavía no. Me ha preguntado que si he editado en 4K y le he dicho que no, porque como también hago vídeos para YouTube, Internet, no es la resolución real y me ahorra espacio, tiempo y flujo de trabajo. Me da mucho más rápido. Sí, quería saber qué potencia de ordenador mínimo se necesita para mover 4K. Sí, me ha preguntado qué potencia mínima de ordenador se necesita. Este, que es el mío, tiene 16 GB de RAM, 4 núcleos, si no me equivoco, y he probado, porque grabé con la GoPro un vídeo 4K, o sea, no he probado a fondo, pero simplemente quería probar cómo me iba de rápido y no tuve ningún problema. El anterior, que era, creo que era de 8 GB, el anterior portátil que tenía, sí que me dio problemas para editar 4K, pero este ya no, me iba súper fluida la imagen. Lo único es eso, ten en cuenta que el peso será bastante. Y només per acabar, Toni, un segon, los archivos que os va autoguardando, eso es muy importante, están, por ejemplo, si estamos aquí a martes, el proyecto que hemos hecho aquí, la carpeta, están aquí. En la misma carpeta en la que creéis el proyecto, os guardará los autoguardados. Y, por ejemplo, ahora veréis que me habrá guardado cada minuto, como lo tengo yo. Esto es muy importante, porque si se os cuelga o lo que sea, para irlo a buscar, venís aquí. Pero muy importante, cuando abráis este proyecto, volverlo a guardar donde tenéis el principal, porque si no, os lo seguirá guardando aquí, y cuando volváis a abrir este diréis, ¿qué ha pasado? Pues este no era el que había guardado yo, porque tenéis que volverlo a reguardar aquí. Si no, Premiere te lo deja aquí, en la carpeta de autoguardado, ¿vale? ¿Y qué os puede pasar? Que como siga haciendo autoguardado, os lo va a ahorrar, ¿vale? ¿Alguna pregunta más? ¿No? Ha quedado clarísimo. Muy bien. Merci.